Bienvenidos al Brunch. Investigamos, luego hablamos. Una producción de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿No tuviste tiempo de leer las noticias más importantes sobre corrupción e impunidad? No te preocupes, en este podcast te contamos en pocos minutos todo lo que debes saber para mantenerte en la conversación y estar bien informado. Soy Marina Gómez Robledo, investigadora de Mexicanos contra la Corrupción, y hoy, sábado 15 de noviembre, te cuento las noticias más importantes de la semana. Empezaremos analizando si las cifras de homicidios que la presidenta presentó como buenas noticias son realmente esto, buenas noticias. Seguiremos con la historia de un estudiante de doctorado que perdió su beca por denunciar acoso académico. Hablaremos de esos casos donde no se entiende cómo algunos políticos, con el sueldo que tienen, pueden vivir una vida de magnates. Discutiremos sobre la iniciativa de ley para cambiar la fecha a la revocación de mandato presidencial y terminaremos con una historia más dulce, la de un barrio que decidió defender su identidad y su historia, la cual está ligada a la danza tradicional y que en este caso el final es uno feliz. Así que, ¿ya tienes tu mimosa o café listo? Disfrútalo y acompáñanos. Hoy arrancamos el brunch con un platillo que a primera vista parece reconfortante, como ese pan recién salido del horno que todavía humea y huele a calma. Pero al darle la primera mordida, descubrimos que el pan está quemado, que sabe a viejo y que los ingredientes no son los que dicen haber usado. Hablamos de la reducción en las cifras de homicidios que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum. A octubre del 2025, el otro son años completos. En este caso es desde nuestra llegada, 1 de octubre, a octubre del 2025, una reducción en homicidios dolosos del 37%. ¿Qué consiste la estrategia? Son dos brazos de la estrategia. Atención a las causas, más todos los programas de bienestar y toda nuestra política humanista. Y es que, según los datos oficiales, durante los primeros 13 meses de su gobierno, los homicidios dolosos se redujeron un 37%, pasando de 86.9 casos diarios a 59.5. Una disminución que se escucha bien, pero que vale la pena detenernos con cuidado para preguntarnos si es una verdadera mejora o simplemente un discurso bien horneado. Porque si vemos otros delitos, como el de la desaparición, vemos que este ha aumentado 74% si comparamos el primer año de gobierno de López Obrador con el primer año de Sheinbaum. Pero de este delito, la presidenta no dijo ni una sola palabra. Para ayudarnos a entender qué hay detrás de estas cifras, nos acompaña Fernando Escobar Ayala, vocero de Causa en Común. Fernando, gracias por acompañarnos. Las cifras oficiales parecen alentadoras, pero ¿qué tanto refleja la realidad? ¿Se está reduciendo realmente la violencia o estamos viendo un cambio en la forma de medirla? Cuando escuchamos a las autoridades celebrar supuestas reducciones históricas en los homicidios dolosos, como esta supuesta baja del 37% que se atribuye al primer año de Claudia Sheinbaum, lo primero que deberíamos preguntarnos es qué tan confiables son esas cifras y sobre todo qué tan honesta es la comparación oficial que se hace. Aquí en Causa en Común hemos revisado con detalle los registros oficiales de incidencia delictiva y lo que encontramos contradice buena parte del discurso oficial. Hay, a mi parecer, un uso político muy claro de los números de homicidio y una reiterante omisión para hablar del conjunto de anomalías en las estadísticas oficiales porque, bueno, desde luego, no le conviene al gobierno federal reconocer que las anomalías existen ni tampoco que estas son múltiples y sistemáticas. Doy algunos ejemplos. Mientras los homicidios dolosos parecen reducirse en la estadística oficial, las víctimas registradas en otras categorías paralelas como la de otros delitos contra la vida y la integridad se han disparado más de 100% en los últimos años. Esta última categoría, llamada así, otros delitos contra la vida y la integridad, es una categoría ambigua, difusa, en la que se mezclan delitos tan dispares como peligro de contagio o inducción al suicidio, y que en la práctica parece estar funcionando más bien como una suerte de cajón desastre, digamos, como un mecanismo a través del cual se diluyen o se reclasifican los asesinatos reales para aparentar reducciones en el número de homicidios. Por ejemplo, Querétaro registró 601 víctimas de otros delitos contra la vida versus apenas 118 asesinatos en los primeros 8 meses de 2025. Un ejemplo todavía más claro, la Ciudad de México reporta más víctimas de otros delitos contra la vida que de homicidio doloso desde 2021. Ahora, algo similar también ocurre con los homicidios culposos, que en teoría corresponderían a accidentes. Si realmente fueran completamente accidentes, las variaciones de este delito deberían de ser aleatorias.
Sin embargo, están creciendo en algunas entidades al mismo ritmo que descienden los homicidios dolosos, por ejemplo en Coahuila, por ejemplo en Quintana Roo. A este fenómeno se suma otro para mí todavía más grave, que es el incremento de personas desaparecidas. Hay entidades, por ejemplo la Ciudad de México, Zacatecas o Quintana Roo también, en las que el número de desaparecidos es superior al de víctimas de homicidio doloso. Y desgraciadamente la experiencia nos ha mostrado que buena parte de esas personas desaparecidas, quizás miles, han sido desgraciadamente asesinadas. También es importante destacarlo, y es que las cifras de personas desaparecidas simplemente no figuran en la estadística oficial que el gobierno presume cada mes. Por eso, cuando el gobierno asegura que la violencia va a la baja, creo yo que conviene mirar detrás de esos números. Las comparaciones oficiales que se presentan en las conferencias de prensa suelen hacerse entre periodos seleccionados a conveniencia, el mes más violento contra el más reciente, por ejemplo, o a veces mezclando bases de datos que no son equivalentes, como las del Secretariado y las del INEGI. Si se comparan periodos de tiempo equivalentes, o si se suman todas las expresiones de violencia letal que he mencionado, como los homicidios dolosos, los feminicidios, las desapariciones y esas otras categorías ambiguas, la supuesta reducción que presume el gobierno federal simplemente se desvanece. En ese sentido, yo diría que el resultado es un poco paradójico. Mientras el gobierno celebra logros estadísticos, el país sigue acumulando muertos, sigue acumulando desaparecidos, y la realidad, que debería ser un punto de partida para la política pública, más bien se está convirtiendo en un producto de marketing político. Los números importan, pero importan más las vidas que representan, y mientras los asesinatos se transforman en propaganda, lo que se pierden no son solo los datos, es la posibilidad de entender y de enfrentar la verdadera magnitud de la violencia que seguimos viviendo. Gracias, Fernando, por esta información tan necesaria. Siempre hace falta alguien que nos recuerde que detrás de cada número hay una historia, una víctima y una ciudadanía que exige respuestas. Nos quedamos con ese sabor entre lo dulce y lo ácido, porque la justicia a veces se cocina a fuego muy lento. Y hablando de fuego lento, pasemos a nuestro siguiente tema. Uno que tiene que ver con lo que pasa cuando alzar la voz tiene consecuencias que no deberían existir por nada del mundo. José Ángel Salazar soñaba con convertirse en científico. Había ganado una beca para estudiar un doctorado en ciencias biológicas en Londres, pero ese sueño se desmoronó cuando denunció acoso académico por parte de su asesor de tesis. Lo peor es que en lugar de protegerlo, la Fundación Politécnico, que debía respaldarlo, le quitó su beca. Denunciar le costó no solo su estabilidad emocional, sino también su futuro académico. Hoy nos acompaña Dalila Sarabia, periodista de Animal Político, quien ha seguido de cerca este caso. José Ángel Salazar es un joven de 29 años, quien en el 2023 se hizo acreedor a una beca para hacer sus estudios de doctorado en el Reino Unido. Se trató de una beca entre el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad de Queen Mary, en Londres, misma que estaría auspiciada por la Fundación Politécnico. En enero de 2024, José Ángel llegó a Reino Unido para comenzar con sus estudios. Sin embargo, meses después, comenzó a ser víctima de acoso académico por parte de su supervisor de tesis. Este acoso no cesó y su salud emocional se vio profundamente afectada, por lo que después de mucho pensarlo, decidió no callarse, alzar la voz y denunciar a su agresor frente a las autoridades de su universidad. Después de una ardua investigación se confirmó la agresión por parte del docente a José Ángel y se decidió que sería retirado del proyecto de investigación a fin de que ya no estuviera cerca el docente agresor. Como parte de la reparación del daño, la universidad le propuso que le asignaría a un nuevo supervisor y en tanto le pedía que hiciera una pausa en sus estudios. Toda esta situación fue notificada vía correo electrónico a la Fundación Politécnico, pero nunca hubo respuesta. José Ángel continuó con su dinámica, se le asignó un nuevo asesor de tesis y siguió con sus estudios, pero le fue notificado tiempo después que la Fundación Politécnico lo había dado de baja del programa, que le habían quitado su beca. La razón, según la Fundación Politécnico, el joven había abandonado los estudios. Él, desconcertado, sin saber lo que pasaba, los buscó, reenvió correos, les estuvo llamando, pero no hubo ninguna respuesta. Y no solo a él, sino que incluso la propia universidad integró un expediente que mandó vía electrónica para explicar la situación, pero tampoco tuvieron
respuesta. Los últimos meses de José Ángel en Londres ha sido un calvario. Él ahora ha hecho uso de sus ahorros para poder mantenerse en Londres e incluso ha tenido que buscar algunos trabajos por allá, como hasta de jardinería, para poder tener dinero y poder mantenerse. La Fundación Politécnico no ha dado respuesta. Incluso solicitó a sus padres que se apersonaran en las instalaciones de la fundación para pedir explicaciones y opciones, y la respuesta que les dieron, según José Ángel nos pudo comentar, es que ya no hay dinero, que ya no van a dar becas y que lamentaban mucho la situación por la que estaba atravesando el joven, pero que ya no lo iban a poder apoyar. José Ángel desde Londres también ha buscado al Instituto Politécnico Nacional y ellos le han dicho, pues nosotros ni sabemos. Ellos básicamente se hicieron a un lado y no le dieron ninguna respuesta. José Ángel sigue buscando apoyo, sigue buscando respuestas y a través de sus redes sociales ha subido un video dando cuenta de su caso, buscando que las autoridades lo volteen a ver. Y si eso no fuera lo único que pasa, es que ahora su sueño de poder hacer su doctorado en ciencias biológicas está a punto de terminar, luego de que la universidad, que sí lo ha apoyado en un camino de este viacrucis, ya le dio un ultimátum. O pagas la colegiatura del año en curso, que es alrededor de 1.5 millones de pesos, o te vamos a dar de baja del programa, lo cual incluiría notificar a Migración para que le revoquen su visa de estudiante y tenga que abandonar de forma inmediata el país. Las opciones a José Ángel ya se le han prácticamente terminado, por lo que hace un llamado también a las autoridades federales, particularmente a la Secretaría de Educación Pública, para que revisen no solo su caso, sino que revisen estos convenios que se están dando entre instituciones educativas y que no tienen protocolos, que no tienen caminos para actuar en diferentes circunstancias como la que está atravesando José Ángel. Para mayores detalles de esta historia y el caso de José Ángel, ustedes podrán encontrar todo ello en animalpolitico.com. Gracias, Dalila. Casos como el de José Ángel nos recuerda que la impunidad no solo vive en los grandes titulares, sino también en los pasillos de las instituciones. Cuando la justicia se sirve fría, el costo lo pagan los más vulnerables. Y mientras dejamos reposar este trago amargo, vamos a preparar el siguiente plato de nuestro brunch informativo, uno que habla de riqueza, pero no precisamente de la bien ganada. ¿Qué pasa cuando en la vida pública hay actores políticos que viajan con lujos, que comen en lugares carísimos o que visten prendas de diseñador que con su salario no podrían costear? Si ya revisaron nuestro anuario 2025, sabrán que durante el primer año de gobierno de la presidenta Sheinbaum registramos 51 casos importantes de corrupción e impunidad. Entre todos estos casos, uno de los ingredientes más repetidos es el del enriquecimiento inexplicable. Para entender qué hay detrás de esta práctica y por qué sigue siendo una constante en la política mexicana, nos acompaña Ricardo Alvarado, investigador de la Unidad de Investigación Aplicada. Hay una frase que se atribuye a Carlos Jan González, un político priista del Estado de México del siglo pasado. Un político pobre es un pobre político. Esta frase encierra con claridad la idea que tenía el grupo político de su época. Los cargos públicos servían para hacer negocios, para generar fortunas personales y familiares. Él mismo se convirtió en un perfil paradigmático de la riqueza que adquirían las personas que pasaban por el gobierno y de los negocios hechos desde su puesto público. El expresidente Andrés Manuel López Obrador atinadamente criticó este modelo con otra frase: no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. La austeridad que empujó durante su sexenio buscaba acabar con los guaruras, las camionetas machuchonas, los viáticos de vértigo. Es decir, limitar los lujos con los que vivían los funcionarios a costa del presupuesto público. Pero a más de un año de haber dejado la presidencia, su discurso de austeridad personal, como prueba de la honestidad en el cargo público, parece debilitarse entre los miembros de su partido. Ahora tenemos viajes en aviones privados, guaruras, casas de lujo, vacaciones por todo lo alto. El enriquecimiento inexplicable es una de las expresiones más claras de la corrupción. Se vuelve el síntoma evidente de un posible desvío de recursos. Son patrimonios personales que no pueden ser explicados por los salarios públicos que reciben. Entre los 51 casos documentados en el Anuario de la Corrupción 2025, existen al menos 6 casos que dejaron claro que la ideología del profe Jan González sigue tan viva como en los 80. Los viajes en helicóptero y luego las vacaciones lujosas en España de Ricardo Monreal. El departamento reportado a un precio menor de Mario Delgado y sus propias vacaciones en Lisboa. El supuesto regalo que recibió el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, a un exclusivo evento en la Fórmula 1 en el Club 51.
las vacaciones en Japón de Andrés Manuel López Beltrán, la casa de 12 millones del senador Gerardo Fernández Noroña y su viaje todo pagado a los Emiratos Árabes Unidos, la lujosa casa que habita la familia del exgobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez. El verdadero problema no está en la incongruencia con el discurso de la austeridad. No es que tengan que ocultarlo, como sugería la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, sino que los gastos o el patrimonio que no puede explicarse por sus ingresos apuntan a un posible desvío de recursos públicos. Y por eso debe ser explicado, investigado y aclarado. Lo que no puede haber son funcionarios ricos con el dinero de todos. Gracias, Ricardo. Si algo queda claro es que el dinero público malversado tiene un aroma inconfundible. Huele a impunidad recalentada. Mientras no existan consecuencias claras, el menú de la corrupción seguirá repitiéndose y solo cambiarán los comensales. Y si ya hablamos de cifras que levantan preguntas y de historias donde la justicia se sirve fría, ahora toca un platillo que viene caliente, recién salido del horno legislativo. La bancada de Morena en la Cámara de Diputados impulsa una iniciativa que busca modificar el artículo 35 de la Constitución para que la revocación de mandato presidencial se realice el mismo día de las elecciones intermedias de 2027. Estas elecciones renovarán la Cámara de Diputados y definirán 17 gubernaturas. El argumento del partido en el poder es que juntar ambos ejercicios aumentaría la participación ciudadana y optimizaría recursos, aunque la oposición advierte que esto podría afectar la equidad y la transparencia de la contienda. Un debate que, como buen café cargado, tiene más fondo de lo que parece. Para comentarnos los detalles de este tema, nos acompaña Amaranta Villa, investigadora de Mexicanos contra la Corrupción. Esta semana, en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, estuvo a punto de discutirse un dictamen de reforma al artículo 35 de la Constitución en materia de revocación de mandato y consultas populares. La propuesta era promovida por el diputado morenista Alfonso Ramírez Cuéllar, la cual planteaba que las consultas populares se realicen el primer domingo de junio, mientras que la revocación de mandato se podrá solicitar en una sola ocasión y entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre posteriores a la conclusión del segundo año del periodo constitucional, y deberán ser celebradas el mismo día y durante la jornada electoral correspondiente a las elecciones ordinarias intermedias para elegir diputaciones del Congreso de la Unión. La justificación, que de esta manera habría mayor participación del padrón electoral y que el Instituto Nacional Electoral tendría mejor facilidad para desempeñar las tareas y actividades sobre dichas jornadas, además de que significaría una reducción en los costos de la organización. El argumento de la optimización de recursos y de eficiencia del gasto que expone Ramírez Cuéllar en su iniciativa no es un argumento suficiente para aprobar esta reforma. Hay que recordar que este es un derecho de las y los ciudadanos reconocido en la Constitución, que debe ser ejercido y activado precisamente por la ciudadanía. Su aplicación no se debe desvirtuar a modo ni a consideración de quienes están en el poder, que son quienes serán sometidos a escrutinio, evaluación y rendición de cuentas. Hacer coincidir la revocación de mandato y consultas con ejercicios electorales hace que se distorsione el sentido de estos propósitos, favoreciendo al partido en el poder, violando el principio de equidad en la contienda que protege precisamente nuestra Constitución. Afortunadamente, la discusión de este dictamen fue pospuesta en la Comisión de Puntos Constitucionales. Gracias, Amaranta. En política, como en la cocina, las mezclas pueden ser explosivas. Unir dos procesos electorales podrían cambiar por completo el sabor del menú democrático. Y para el siguiente y último tema, vámonos ahora a Querétaro, donde un barrio entero decidió defender su identidad y su historia frente a los intentos de modernizarlo, y lo digo entre comillas, porque digámoslo con todas sus letras, de gentrificarlo. El barrio de San Francisquito, cuna de la tradición conchera, enfrentó durante años proyectos que amenazaban con desplazar a sus habitantes y convertir su cultura en espectáculo, pero sus vecinos se organizaron, danzaron y ganaron. Hoy son reconocidos como barrio indígena urbano, un logro que protege su territorio y su forma de vida. Para hablarnos más de esta historia de resistencia y esperanza, nos acompaña Meli Arellano, integrante de Periodismo de lo Posible, Historias desde los Territorios. La historia de San Francisquito es la historia de un barrio ubicado en el centro histórico de la ciudad de Querétaro, que se distingue por ser la cuna de la tradición conchera, es decir, estos danzantes que vemos en las plazas públicas de muchos lugares del país, incluyendo por supuesto la Ciudad de México, danzando con cascabeles en las pantorrillas y unos penachos de plumas, tienen su raíz en este asentamiento otomí chichimeca.
El barrio de San Francisquito está separado del primer cuadro de la ciudad solamente por una avenida y esa ubicación lo hace atractivo para los intereses turísticos de gobiernos estatales y municipales que desde hace más de 10 años han intentado desarrollar proyectos gentrificadores. El temor de la gente es que esto podría transformar al barrio y eventualmente desplazaría a sus habitantes, como ha sucedido en otros barrios de otras ciudades de México. Fue en 2015 cuando sintieron que ya había una amenaza real porque se instaló una casa de cultura y una galería que ofrecía talleres y espacios, pero no para la gente de San Panchito, como le dicen de cariño al barrio. Eso prendió las alertas y entonces la gente ya comenzó a organizarse, se conformó una asamblea y comenzaron a tener reuniones para diseñar una estrategia de defensa. Investigando, supieron que las comunidades indígenas tienen un derecho a la consulta, lo que evita que cualquier gobierno desarrolle proyectos sin su consentimiento, y que para hacer valer ese derecho necesitaban el reconocimiento como barrio indígena urbano. Primero, necesitaban que se los otorgara el Ayuntamiento de Querétaro, así que empezaron ese trámite que duraría años. Pero el barrio no dejó de moverse. Mientras tanto, la asamblea se transformó en la Confederación Indígena del Barrio de San Francisquito como un órgano de autogobierno y se organizaron por sectores para limpiar calles, hacer huertos urbanos, incluso en pandemia pusieron un comedor comunitario. También organizaron actividades culturales, organizan todavía como talleres de serigrafía y grabado. Muchas calles están llenas de color porque hicieron murales que pintaron jóvenes del barrio con consignas de resistencia y con los rostros de algunos vecinos. Y también, para presionar al ayuntamiento, por primera vez hicieron marchas concheras. Cientos de danzantes recorrieron las calles del centro histórico de Querétaro ante el asombro de sus habitantes porque jamás lo habían visto. Finalmente en 2023, el ayuntamiento reconoce la condición indígena y urbana del barrio y eso fue un gran logro para el barrio, pero todavía seguía iniciar las gestiones con el Congreso del Estado porque les habían dicho que así era el camino. Y aunque se reunieron con diputados de varios partidos, llevaron todos los papeles que les pidieron y cumplieron al pie de la letra con los requisitos, el Congreso les dijo que no en 2024, un año después. Para el barrio fue una gran decepción y la gente estaba muy desesperanzada, pero unos días después, una danzante conchera recibe una llamada inesperada y le informan que tienen que presentarse en una Asamblea Nacional de Pueblos Indígenas porque el gobierno federal, a través del Instituto de Pueblos Indígenas, les iba a dar el anhelado reconocimiento. Y así fue, desde agosto del año pasado, San Francisquito es oficialmente el primer barrio indígena urbano del país y ahora cualquier proyecto que cualquier autoridad pretenda hacer necesita de la aprobación de quienes habitan San Panchito. Gracias, Meli. Qué inspirador escuchar que en medio de tanto despojo urbano todavía hay comunidades que defienden lo que son y lo hacen con lo que aman hacer, bailar. Y con todos estos temas terminamos por hoy. No olvides compartirlo y seguirnos en todas nuestras redes para mantenerte informado y sumarte al combate contra la corrupción y la impunidad. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta el próximo brunch. Esto fue El Brunch. Investigamos, luego hablamos. Producción y dirección, Lucía Vergara. Conducción, Marina Gómez Robledo. Voz, Verónica Ayala. Guión y difusión, Janine Baquerí. Diseño de portada, Paola Calvo. Una producción de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.